Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Gracias a Dios por la oportunidad, tanto mía como de parte de ustedes, porque es Dios quien maneja los tiempos y nos da la oportunidad, pero si Él quisiera también nos quitaría la oportunidad. Quiero regresar el saludo a las ovejas de la Iglesia Maranata. Me mandaron un mensaje. Dios les bendiga, gracias. Gracias por ese detalle hermoso. Y quiero también agradecer a cada uno de ustedes que dedican su tiempo para escuchar esta reflexión de la palabra de Dios que yo he aprendido y que solamente lo que puedo hacer es compartir con ustedes. El tema que nosotros tenemos hoy, la mente humilde de Jesucristo, era el Señor que nosotros podamos crecer hasta obtener esta mente en nuestro ser, que nos ayude a pensar, que nos ayude a hablar y actuar como Él es, porque esto es crecer en la estatura de Él, que es crecer en su naturaleza. Y la primera parte importante es su mente humilde. Así que permítame hacer una oración al Señor para que Él bendiga su palabra. Señor Dios, delante de tu santa presencia, queremos, Señor, presentarnos para pedirte que tú bendigas la palabra que tienes para nosotros. Hoy, para aquellos que tenemos hambre de ti, necesidad de ti, bendice cada corazón que está escuchando, Señor. Que tu Santo Espíritu pueda ministrar, que tu Santo Espíritu pueda abrir la brecha, el camino, Señor, para que tu palabra pueda fluir libremente, Señor. Coge mis labios, Señor, y permite que mi motivo sea purificado con el fuego de tu Espíritu, de tal manera que tu grande nombre sea conocido. Te lo pido, Señor, en el nombre sagrado de Jesucristo. Amén. Bien, Filipenses capítulo 2, versículo 5 al versículo 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Perdón. Dice que haya en vosotros este sentir. La traducción dice esta misma mente. Y que hay 7 niveles de humildad, podríamos llamar 7 escalones de humildad que Jesucristo tuvo que tomar para descender hasta donde nos encontrábamos. Nosotros no nos vamos a cubrir, solamente vamos a ver algunas cosas en relación a cómo manifestó Él su humildad, porque Él merece todo nuestro reconocimiento, porque Él merece nuestra admiración. El Señor Jesucristo vino en un cuerpo de carne mortal y caminó cuesta abajo estos 7 pasos de humildad, a fin de revelarnos cómo poder ser liberados de nuestra orgullosa voluntad. Jesucristo formó estos 7 escalones descendentes y les dio forma para llegar a donde estábamos nosotros, y de esta manera no solo librarnos de esta soberbia y de este orgullo, pero también para depositar esta humildad en nuestra voluntad, de manera que nosotros podamos ir creciendo en esta mente o en esta mentalidad humilde. Hay 2 clases de humildad que nos menciona la palabra: la humildad externa y la humildad interna. La humildad externa es un don de Dios que nos viene a través de circunstancias humildes, de situaciones humildes, de experiencias humildes. Y la humildad interna es el recibir, es la elección de recibir la humildad de Jesucristo en nuestra voluntad humana, la cual produce en nuestra voluntad el mismo tipo de sumisión a la voluntad del Padre que Jesús tuvo en su propia voluntad. Es el compartir esta capacidad de sujetarse a la voluntad de su Padre. Dios envía circunstancias externas que son humillantes, situaciones y experiencias que son como dones, un don para nosotros, con el propósito de ya sea revelar la sumisa obediencia interna de Jesús, que ya ha sido forjada en nosotros y que solamente tiene que manifestarse a través de estas situaciones, o
con el propósito de revelar el orgullo rebelde interno de nuestras propias voluntades, que todavía no ha sido mortificado, pero que emerge cuando somos pasados por situaciones difíciles. Así que la humildad interna se recibe a través del libre albedrío, de mi propia elección, para que yo pueda escoger recibir la humildad sumisa de Jesucristo, porque de hecho el corazón humano no posee humildad. Y si alguien dice poseerla en relación al lado carnal, también hay una humildad falsa. Pero yo estoy hablando de la humildad de Jesucristo. Y la humildad externa, que es un don de la soberanía de Dios, en forma de humillantes sufrimientos, de pruebas, de aflicciones, de necesidades, de persecuciones o de sacrificios. En algunos sufrimientos, pruebas, aflicciones, persecuciones o sacrificios humillantes, podemos dar gracias a Dios, podemos glorificarlo. De hecho, porque el Señor dice que debemos dar gracias en todas las cosas, pero cuando no logramos hacerlo, es porque entendemos que se levanta esta incredulidad de nosotros hacia ese mandato, porque se nos hace pues increíble hacerlo cuando estamos padeciendo una situación difícil, pero cuando logra nuestro corazón dar gracias en medio de esta situación, entonces probamos que hemos logrado una porción de esa humildad de Cristo en el interior de nuestro propio corazón. Sin embargo, en muchas otras ocasiones, cuando la soberanía de Dios, como dueño y Señor, nos envía estos sufrimientos o estas pruebas, las aflicciones o persecuciones humillantes, y descubrimos la rebelión que se levanta en nuestro corazón contra los dones externos que Dios nos ha mandado para poder producir humildad, y no lo entendemos, por lo tanto no lo agradecemos, no estamos conscientes de que es parte del propósito de Dios. En consecuencia, murmuramos, nos quejamos, lo cual prueba la existencia de un orgullo temeroso que todavía no ha sido mortificado en estas voluntades humanas, pero que Dios está persiguiendo. Así que quiero comentar cómo hay cinco pasos, cómo podemos humillarnos a nosotros mismos. Yo me refiero a cómo humillarnos delante de Dios. Muy bien, número 1, al inclinarnos profundamente en fe ante los pies de Jesucristo. Número 2, al reconocer que Él es dueño y Señor. Número 3, que Él o creer que Él hace que todas las cosas obren juntas para nuestro bien y para su gloria. Número 4, confesar nuestro resentido, rebelde, temor orgulloso. Y número 5, pedirle que llene nuestros corazones con esta dulce y sumisa humildad de su obediencia pasiva, que nos va a enseñar cómo esperar en Él. Esto es humillarse a sí mismo. Estos pasos trazan el principio general de cómo debemos humillarnos a nosotros mismos en cada uno de estos pasos, de estos 7 pasos de la humildad de Cristo. A medida que descendemos con Él en esta humilde escalera, podemos nosotros entonces obtener parte de esa maravillosa e increíble humildad que Él tuvo. Y el Señor Jesucristo entonces limpiar y sanar los ojos de nuestro entendimiento para que podamos ver claramente cómo humillarnos a nosotros mismos, como Él nos lo pide. Jesucristo es el ejemplo perfecto para nosotros, es el ejemplo perfecto a seguir en este aprendizaje de cómo vencer los diferentes tipos de temor orgulloso que se manejan, que fluyen de nuestro corazón, que hemos heredado del caído Lucifer y que pasó a nosotros a través de la desobediencia de Adán. Bien, entonces, todos los seres humanos hemos heredado este temor orgulloso, que nos hace temerosos de enfrentar la verdad acerca de sí mismos, que es una de las cosas de las que huimos continuamente, y también enfrentar al Dios verdadero, que a final de cuentas, eso es lo que nos da un verdadero cambio. Cristo tuvo 2 lados en su mente. Tomemos en cuenta el texto. Que haya pues en vosotros el deseo, el Espíritu a través del apóstol Pablo, que haya en vosotros esta misma mente, este sentir, este deseo, todo en Cristo Jesús. Y les repito que hay 2 lados en la humildad de la mente de Él. Primero, en el lado, hablamos de Cristo, la mente divina,
humilde, y en el otro lado, la mente humilde humana que obró en Jesús. La divina humildad de la mente de Cristo le permitió tomar una mente humilde y una forma humana en el Señor Jesucristo, en el Señor Jesús. Así que Él estuvo dispuesto a quedar oculto ante los ojos de su creación. Estoy hablando de la mente divina humilde de Cristo, la mente divina que también se humilló y quedó oculto a los ojos de su creación de tal manera que no lo reconocerían como el dueño que es, como el Señor que es, debido a la humildad de su mente y forma humana. Cristo, esta mente humilde, divina, cuando hablamos de la mente divina estamos hablando del divino poder inteligente por el cual Él concibió nuevos pensamientos divinos, nuevos proyectos, el cual juzgó, razonó, hizo, imaginó y llevó a cabo su operación intelectual. Él estuvo dispuesto a ser, por así decirlo, encerrado, cubierto por una mente humilde humana. La divina sabiduría, el entendimiento, el conocimiento e intelecto de la mente de Cristo estuvo dispuesta a ser velado por esta forma de la vista humana a través de esta forma humana que fue Jesús. Al quedar encerrado fuera de la visión humana y llegar a ser un desconocido incluso en este mundo. ¿Cuál fue el propósito? Para hacer que la palabra y la voluntad de su Padre fueran conocidas. Vemos la tremenda humildad de Él de tomar este aspecto velado, oculto, para que la palabra fuese conocida y también para que la voluntad de su Padre fuese conocida. Así que los pensamientos, disposición, sentimientos de la mente humilde de Cristo estaban dispuestos a quedar fuera de la vista, para que el Padre pudiera hacer su palabra y su voluntad conocida a través de la humildad de la mente humana de Jesús cuando fue manifestada en esta tierra. Así que primero entendamos que Dios el Padre hizo que su palabra y su voluntad fueran conocidas en los cielos a través de la mente humilde de Cristo. Así que eso fue en primer lugar. Y después, el Padre pidió a esta mente humilde de Cristo que permaneciera desconocida, mientras Él hacía que su palabra y su voluntad fueran conocidas sobre la tierra. Y esto fue, o lo hizo Dios el Padre a través de la mente humana de Jesús. Así que Cristo fue conocido en los cielos por el mundo angélico, pero en la tierra permaneció como un desconocido, a pesar de ser el Creador, de ser la palabra eterna. Por eso entendemos la humildad de Cristo, ya fuera siendo conocida o como desconocido, fue dócil, fue mansa, sumisa a la voluntad del Padre. Por esta razón, el apóstol nos invita a crecer hasta que se forme en nosotros este mismo sentir, esta misma mente, no solo que hubo en Jesús cuando vino a esta tierra y lo mostró, sino también en la eternidad, cuando Cristo, la palabra, tomó también esta mente humilde y aceptó el ser desconocido de tal manera que la voluntad de su Padre fuera conocida. Esta humildad entonces fue mostrada desde la eternidad y fue manifestada en este tiempo a través de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, entonces regresamos a lo que les estaba diciendo. La humildad de la mente divina de Cristo fue la única mente creativa en el cielo, a través de la cual Dios obró, y todas las cosas fueron creadas por el Verbo, por la palabra. Hay muchas citas que prueban esto, y considero que ustedes, la mayor parte, son creyentes y estudian la palabra del Señor, lo pueden verificar en la palabra del Señor. Muchas citas que prueban esto que les estoy diciendo. Esto fue en el cielo, pero aquí, en esta tierra, a través de la mente humana de Cristo Jesús, Dios obró a través de su redención. Entonces fue la mente redentora a través de la cual Él escogió obrar en la tierra, y gracias a eso nosotros tenemos ahora nuestra salvación que hemos recibido a través de un maravilloso don. Entonces, puedo decirlo de otra manera: la mente divina de Cristo fue la única mente creativa a través de la cual el Padre obró en el cielo. Y dos, la mente humilde humana de Cristo fue la mente redentora
que Dios escogió para obrar el plan de redención para el hombre aquí en la tierra. Así que nosotros podemos aprender el principio. Haya pues en vosotros este mismo sentir, esta misma mente que hubo también en Cristo Jesús. La necesidad de alguna manera de que esta misma mente pueda obrar en nosotros. Así que la divina mente humilde de Cristo se abatió a sí misma y descendió del excelso lugar donde se encontraba, el cielo como el creador de todas las cosas. Y descendió al bajísimo lugar aquí en la tierra, al vientre de la Virgen María, a fin de ponerse el ropaje de la humildad de un cuerpo humano, acompañado con su humilde mente humana. No podemos de alguna manera nosotros imaginar realmente este nivel de humildad que hubo en él, como el verbo, la palabra, aceptó condescender, convertirse en una pequeña semilla y desde ahí de alguna manera levantarse para ser después un pequeño bebé. Pero esta humildad está fuera siquiera del alcance humano. Solamente lo menciono porque cuando nosotros podemos tener algún rayo de luz sobre el nivel de humildad que le hizo a él descender, no tendríamos nosotros ningún problema para poder dejar lo que sea necesario con tal de nosotros alcanzarlo también a él. Así que Cristo, cuando era en forma de Dios, sí, estando en su presencia en la eternidad, o igual a Dios, se humilló a sí mismo. Él tuvo la capacidad de condescender al tomar sobre sí la forma del hombre. La humilde mente humana, a pesar de que la mente de él, la mente infinita, una mente todopoderosa, una mente omnisciente, él hizo tomar esta cerca, por así decirlo, para venir a encontrarse con nosotros y podernos librar de ese tremendo orgullo que fue clavado en nuestra voluntad a través de la mentira de la serpiente en el huerto. No tenemos también una idea, sino es que la palabra nos revele las dimensiones, las profundidades de nuestra voluntad orgullosa. ¿Y por qué razón el Señor tuvo que humillarse de esta manera para poder librarnos de ese tremendo cáncer espiritual, de ese tremendo mal espiritual, como lo es el orgullo, el temor orgulloso? Así que regresando a lo que es la mente divina de Cristo, estoy hablando de este lado divino, le produjo esta tremenda humillación que le hizo a él, se anonadó a sí mismo, o sea, el tomar quedar sin reputación en ese lugar donde todos lo conocían como el Creador y de su tremenda exaltación y de su tremendo trono y de su gloria y de su esplendor. Él quiso entonces, de alguna manera, cubrirse de esta mente humana, humilde, para poder venir como un desconocido, que muchos que le vieron ni siquiera tuvieron esa revelación y al contrario, no solo no lo aceptaron, pero también lo despreciaron. Estamos hablando Filipenses 2:5, ya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Invitación para que nosotros podamos crecer y tengamos esta mentalidad. El mundo habla de muchas mentalidades, de cambiar una mentalidad positiva, una mentalidad X, etc. Pero la palabra del Señor nos habla de algo diferente, de tener la mentalidad que tuvo Cristo Jesús, de un ser maravilloso que lo tuvo todo, que es la palabra. Estuvo con el Padre antes de venir aquí, tomar la forma de un hombre, ese verbo maravilloso, como tuvo a bien el humillarse, tener esta mente humilde, el humillarse para ser un desconocido ante su creación y también en esta tierra ante el hombre. Y está manifestado en esta cita los 7 pasos de humildad descendente que él dio para podernos levantar a nosotros de nuestro abismo de soberbia y de orgullo, el que caímos cuando aceptamos la mentira engañosa de la serpiente. Así que estos 7 pasos son, dice, se anonadó a sí mismo. Esta palabra se anonadó simplemente es
sin reputación. Número 1, entonces se anonadó o sin reputación. Número 2, tomó forma de siervo. Número 3, semejante a los hombres. Número 4, en la condición como hombre. Número 5, se humilló a sí mismo. Número 6, fue hecho obediente hasta la muerte. Y número 7, muerte de cruz. Cuando la palabra del Señor nos habla acerca de el número 7, nos habla de algo completo. Ustedes leen la palabra del Señor, nosotros encontramos en muchas historias, relatos y demás, el número 7, que refiere a algo que es completo. Así que cuando hablamos del número 7, aquí estamos hablando de lo completo que es, lo completo que fue, esa humildad que Cristo manifestó cuando descendió y habitó entre nosotros. Cuando Jesús estuvo aquí nos enseñó a orar, que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra, así como es hecha en el cielo. Vaya, Dios nos levanta a lugares celestiales, muchas veces a través del Espíritu, para enseñarnos, compartir con nosotros la divina humildad de su mente, la cual tiene un deseo y propósito, el de ser hecho uno con Dios, con el Padre. Es básicamente el propósito fundamental. Y segundo, después Dios permite que descendamos nuevamente a la tierra, donde nos encontramos con situaciones carnales, para que nosotros también podamos vestir la humildad de la mente de Cristo en la humildad de la mente humana de Cristo. De Cristo Jesús, que también está dispuesta a sufrir, humillarse a sí misma, a dar su vida para que la palabra y la voluntad del Padre sean conocidas. Por esto, o es por esto, el Espíritu de Dios a través del apóstol Pablo nos exhorta a permitir que este sentir, esta mente divina humana, esté en nosotros, la cual estaba también en Cristo Jesús. Y nos invita a tener esta misma mente, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús para actuar como Él. Si queremos triunfar en Dios, si queremos tener éxito en Dios, nosotros tenemos que adquirir esta mente, porque esta mente está dispuesta, tiene un propósito y ese es, número 1, hacerse uno, tener una comunión con el Padre por encima de todas las cosas, situaciones y criaturas, y la otra es, de alguna manera, dar a conocer la palabra y la voluntad de Dios. Muy bien, entonces, pero antes de que Cristo viniera a la tierra, Él era en forma de Dios, poseyendo majestad, realeza, poder, gloria. Cristo disfrutó de toda esta gloria, de todo este poder, de toda esta dignidad que poseía debido a su alto y santo nombre en el cielo. Pero Cristo se humilló a sí mismo para caminar en completa simplicidad, sencillez, a fin de ganar el todo poder y de que el Padre le diera un nombre que está por encima de todo nombre. Eso dice la Escritura, en el cielo y en la tierra. Y caminar eternamente en completa exaltación. Así que Cristo tomó sobre sí el velo de la carne que obscureció su divina soberanía interna. Así que Cristo se vació a sí mismo de divina gloria. No porque iba a cesar de quién es Él, no. Estamos hablando de que se anonadó, o sea, Él voluntariamente quiso hacerse nada, quiso dejar a un lado su tremenda reputación para vestir con una humilde forma, la forma de un hombre. Cristo asumió algo que no era antes, y esto era la forma humana. Por eso Él degradó su dignidad exterior, su dignidad divina como Cristo el Creador. En el cielo dice la Escritura que no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Entonces, pero en la tierra, los corruptos seres humanos pensaron y dijeron que Él era un blasfemo, porque dijo que Él era hijo de Dios. Y fue perseguido por los religiosos y muchas veces estuvieron a punto de apedrearlo por esta razón. En el libro de Hebreos 2:7 dice que tú le hiciste un poco menor que los ángeles, y coronástele de gloria y de honra, y pusístele sobre todas las obras de tus manos. Así que Cristo en su humanidad, humillado y abatido más allá
de las ordinarias condiciones del hombre mortal. Fíjense, podemos hacer una reflexión de las cosas que él hizo y el propósito de compartirles esto que muchos de ustedes conocen teóricamente, pero sí podemos hacer de alguna manera una reflexión sobre cuánto de esto realmente imitamos, porque al final de cuentas la palabra es para practicarla y es donde nosotros encontramos muchas veces el problema. Y muchos de nosotros no tenemos ningún problema con recibir la teoría. De hecho, a veces captamos mucho antes y somos súper inteligentes, pero el problema radica cuando nosotros tenemos que practicar lo que el Señor demanda o quiere de nosotros. Y pensamos en estar un día con Él, de estar en la nueva ciudad, en la nueva Jerusalén, de ser parte de aquella esposa que el Señor menciona en la Escritura, de tener unidad con Él. Entonces es necesario que nosotros alcancemos esta estatura de humildad de nuestro Señor Jesucristo, que tenemos que lograr a través de nuestro camino, de nuestra aceptación y nuestra gratitud para con Él en todas las áreas de nuestra vida. Esa es la verdad. Y lo que yo les estoy compartiendo puede ser no tan popular, pero la humildad de Jesucristo nunca ha sido popular, ni ante el mundo, y muchas veces ni siquiera ante nosotros como creyentes. Sin embargo, es la base y a lo que hemos sido llamados. Yo he sido llamado, usted ha sido llamado a ser como Jesucristo. La salvación que el Señor nos ha regalado es una maravilla que no merecemos. No hemos hecho absolutamente nada. No hicimos nada, es un regalo que el Señor nos dio. No podemos jactarnos de ello. Lo que sí pide el Señor es que nosotros luchemos y trabajemos para llegar a ser como Jesucristo. Poder vencer este tremendo mal que está en el corazón humano que se llama soberbia, que se llama orgullo. El poder más destructivo todavía de todos es el orgullo espiritual. Aquel que se levanta entre el pueblo de Dios, que presume los dones, ministerios, talentos y beneficios que nuestro Dios nos ha dado, que son atributos que Él ha puesto y que nada hemos hecho para tenerlo. Y después de eso, poner nuestros ojos en los logros que Dios nos permite tener, empezar a llenarnos de soberbia por esos logros y olvidarnos que quien lo hizo todo fue Dios a través de nosotros y que Él merece toda la gloria, Él merece todo el honor y poder poner todos los logros que Él nos permita a las plantas de Cristo. Eso de alguna manera es algo que provoca la humildad de Jesucristo. Muy bien, entonces les decía que Él fue abatido más allá de las ordinarias condiciones de un hombre. Como bebé, nació de una virgen pobre y tuvo únicamente un pesebre por cuna. Como adulto, Él no tuvo un lugar donde reclinar su cabeza, no tuvo posesiones, vivió en pobreza. Esta fue la condescendencia voluntaria. Él es el dueño de todo, pero Él quiso condescender y lo hizo de una manera voluntaria para enseñarnos a nosotros que sí se puede hacer, porque lo poseía todo. Entonces, tanto de parte del Padre como de parte del Hijo, Él condescendió. Perdón. Así, por su complacencia, su sin reputación, su paciente sufrimiento, al cual se sometió por amor a Dios. En 1 de Pedro 2:21 dice, porque para eso sois llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que vosotros sigáis sus pisadas. Cristo nos enseña cómo humillarnos a nosotros mismos y también ser pacientes cuando tenemos que padecer sufrimientos e indignidades por amor de Él. Debemos considerar en dónde estaríamos y cuál sería nuestra condición eternamente si Cristo no hubiera tenido la voluntad de sufrir por nosotros. Piensen, nosotros nunca perderemos, nunca podemos perder tanto por causa de Cristo como Él perdió por causa nuestra. Nosotros podemos padecer, pero nunca podremos sufrir tanta negación de nosotros mismos por amor de Cristo como Él se negó por amor a nosotros. Nunca podemos sufrir el menosprecio del mundo por amor de Cristo hasta el punto que Él lo hizo por amor a nosotros. Nunca seremos despreciados por el mundo más, en otras palabras, el desprecio que Él sufrió por nosotros. Así que la verdad de los sufrimientos de Cristo es un gran arma ofensiva contra el desaliento en tiempos y ocasiones cuando nos sentimos inclinados, porque en nuestra enfermiza percepción de la realidad pensamos que nuestros sufrimientos son injustos, que son excesivos,
Recuerden, somos inferiores a Jesucristo. Nunca, pero nunca podremos perder tanta reputación por Él como Él perdió por nosotros. Él dejó su eterna, santa, magnánima reputación en el cielo por amor a nosotros. Lo más que podemos sufrir nosotros es perder una pequeña, terrena y corrupta reputación por un momento, a fin de ganar la reputación eterna de ser un siervo fiel por amor de Cristo. Pero quiero decirles algo, ¿en qué se basa nuestra reputación? Porque Él nos enseñó que la reputación no es tan importante. La reputación terrena se basa en la opinión de hombres corruptos. Sí, por supuesto. O sea, lo que otros piensan de ti es lo que genera tu reputación. Pero a final de cuentas, no es tan real porque viene de hombres que son igual, que tienen fallas igual, que tienen defectos igual que tú. Entonces, la reputación que el hombre tiene de nosotros no es tan importante como aquella que el Señor tenga de nosotros. Es muy importante esto. Así que el primer paso de humildad de Cristo es que se anonadó a sí mismo, es decir, se hizo sin reputación. Cristo, el Hijo Santo de Dios, dejó su gloria, su renombre, su reputación en el cielo, donde era conocido, era venerado, era adorado, para venir a la tierra donde fue desconocido, y aquí en la tierra no fue adorado, fue aborrecido, fue detestado, como si se tratara de una persona vil e inútil. El Hijo de Dios, es el más grande, el Creador, sufrió esto. La santa reputación de Cristo fue acometida con palabras difamatorias, maliciosas, por malignas acusaciones y persecuciones. Pero ¿saben qué? Jesucristo aceptó esto, estaba dentro del proyecto divino. Él asumió el lugar sin reputación en el mundo y fue visto como una persona pobre, miserable, despreciada. Aún sus propios discípulos no tuvieron insuficiente estima, ni hicieron una evaluación suficiente, verdadera sobre él, como para permanecer siendo leales en la cruz, porque lo abandonaron. Todos ellos lo desampararon y huyeron. Lo que pobres criaturas mortales creen de nosotros decide nuestra reputación. Y quiero repetir esto, escuchen bien. Lo que pobres criaturas mortales creen de nosotros decide nuestra reputación. ¡Qué grande! Sin embargo, déjenme decirles, Dios y sus ángeles saben lo que somos, y eso decide nuestro carácter. Por eso es más importante lo que Dios sabe, lo que somos, porque eso es a lo que va a decidir nuestro carácter y lo que realmente importa. La reputación puede variar e ir y venir. ¿Cuántas personas tienen una reputación y cuando alguien le descubre una falla, porque todas las personas son humanas, entonces se acaba la reputación y se acaba absolutamente todo? Pero aquí no es importante, en el camino de Dios es muy importante, no lo que los demás piensen de ti, sino lo que Dios piensa de ti, porque Dios sabe todo de ti. Muchas veces la gente juzga muchas apariencias, pero aquí lo más importante es qué es lo que sabe Dios de mí y qué es lo que piensa Dios de mí. Jesús fue pobremente estimado por hombres ignorantes, impíos, pero él disfrutó de una alta estima delante de su Padre y de los ángeles. Jesucristo voluntariamente se hizo a sí mismo sin reputación, eso es, se hizo a sí mismo vano, se hizo nulo, sin ningún efecto, se hizo pobre a fin de que nosotros tengamos poder para vencer este orgulloso miedo a perder nuestra reputación y podamos por el contrario ser ricos en amor, en fe, en gozo y en paz en Él. Jesús vino al mundo y vivió como una persona que no tenía un hogar, con escasez, en medios y sustancia, en circunstancias y posición de pobreza. Él vivió en la más baja penuria, pero sirvió a su Padre las más altas obras de obediencia y de rendición. Y por eso Jesucristo recibió un nombre que está por encima de todo nombre. Así que exteriormente parecía diferente a todas las cualidades o propiedades que hacen a cualquiera deseable o excelente. Jesús poseyó muy poco de los tesoros de este mundo a pesar de ser el dueño de ello. Estaba desprovisto de riqueza, no poseía ni suficiente para proveerse un lugar confortable sobre el cual reclinar su cabeza. En Mateo 8:20 dice, Jesús les dijo, las zorras tienen cavernas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recueste su cabeza. Dios ha hecho provisión aún hasta para la más baja de sus criaturas. Pero el Creador, dueño y Señor,
no tuvo un lugar en donde reclinar su preciosa cabeza. Comparado con otros, Jesús parecía sin valor. Jesús, el humilde, manso nazareno, no temió la pobreza en el aspecto económico, escúchenme, ni tuvo temor de la pobreza en el ámbito social, y tampoco tuvo temor por la pobreza en el mundo religioso de sus días. Por tanto, Él puede vencer nuestros malignos, orgullosos miedos en estas áreas que tanto nos hacen temblar. Cuando seguimos sus pisadas y crecemos en unidad con su estatura espiritual, entonces lograremos unirnos a su humildad que nos va a librar de estos orgullosos temores carnales, estas emociones diabólicas. Y Dios quiera que esto pueda hacernos reflexionar en cuanto a admirar, reverenciar, darle más gratitud a nuestro Señor Jesucristo por lo que hizo por nosotros. No solamente vino para derramar su sangre y con esa sustancia maravillosa limpiar nuestro pecado, porque entendemos que lo único que puede limpiar el pecado es la sangre de Jesucristo. Hay muchas personas que han de obtener la salvación a través de buenas obras, o a través de religión, o a través de filosofías, pero lamentablemente el gran mal humano se llama pecado, y lo único que puede limpiar eso es la sustancia de su preciosa sangre. Y gracias que Él vino a darnos esa sustancia con la cual limpiarnos. También vino en su sacrificio para que nosotros podamos ser libres de la pena que la ley dicta, que es la pena de muerte y de infierno. Y aquellos que hemos creído hemos sido librados de esa pena. Pero ahora yo estoy hablando de otra cosa de la cual Él quiere librarnos, y es de esas emociones tan dañinas que producen nuestro orgullo, nuestro corazón, y de la cual Él quiere hacernos libre para que nosotros podamos alcanzar una estatura espiritual. Si hemos nacido al reino de Dios, es necesario que crezcamos, y necesitamos crecer en las características que nuestro Señor Jesucristo tiene, sus virtudes. Sí que estamos hablando de la humildad, de la mente humilde de Él. La humildad nos da una visión clara de todas las formas externas, falsas y temporales de reputación terrena. Es decir, que la humildad tiene el poder de limpiar nuestros ojos para poder ver el fin de todo esto. Ver el valor de estas formas internas y eternas de la verdad, porque su humildad abre nuestros ojos para que podamos ver el valor de las riquezas eternas de su verdad y de su vida que podemos alcanzar en Él. Cuando nuestra vista interna ha sido lavada por esta humildad, nos permite ver hacia adelante, hacia el futuro, hacia el fin, y percibir la terrible miseria que espera a aquellos que han luchado por obtener las vanas reputaciones de este mundo. Cómo lucha el hombre y cómo lucha el mundo creyente incluso también por esto. Y por otro lado, mirar el fin y ver las bienaventuranzas sin límites que el Señor ofrece en la nueva ciudad y que espera a aquellos que han luchado por lograr toda verdad y esta estatura espiritual en Jesús. Sin embargo, el ciego, orgulloso corazón humano teme a la pobreza, a la pérdida, en el ámbito económico, en el círculo social y en el mundo religioso. Esos 3 puntos solamente estoy tocándolos del primer escalón descendente que Jesús dio, que es: se anonadó a sí mismo. Nadie lo hizo, Él lo hizo a sí mismo, que significa aceptó estar sin reputación para mostrarnos a nosotros lo vano de una reputación terrena. Muy bien, entonces, pero la ambiciosa ignorancia humana en el corazón se esfuerza por poseer más y más de todas las riquezas de las vanas reputaciones de este mundo. Este temor orgulloso planta todo un huerto de árboles malignos conocidos como odio, ira, contienda, envidia, homicidios. Entonces, a fin de probar que el hombre no tiene nada que temer, entonces Jesucristo se anonadó a sí mismo, no teniendo ninguna reputación financiera, no tomó ninguna reputación social, ni tampoco tomó una reputación en el mundo religioso. A través de su humildad nos ha dado poder para vencer esto. Así que a ningún hombre jamás se le va a pedir dar tan grande paso descendente en humildad como por Cristo, como Él lo dio por la humanidad. No podemos de alguna manera
Y de hecho el Señor no nos va a pedir esto. Nunca podremos experimentar ninguna pobreza por Cristo que se compare a la pobreza que Él experimentó. Pero cuando yo hablo de la pobreza de Cristo, yo me refiero a una pobreza abundante. No estoy en contra de la riqueza natural porque de alguna manera las bendiciones de Dios son bendiciones. Yo estoy hablando de algo que es interno, que se forma, es un sentir de alguien que estuvo dispuesto a dejarlo todo eso para mostrarnos que no debemos temer a eso. Bien, entonces Él nos invita a unirnos a su pobreza abundante, porque ella nos sana de todo temor orgulloso, a perder cualquier tipo de reputación ante los hombres. Jesucristo dejó su trono en los cielos junto con sus riquezas, junto con su honor, junto con su gloria, su reputación divina y descendió a este mundo, a la pobreza, al deshonor, a la infamia, y empezó su jornada en un pesebre, en un establo. La Escritura nos menciona en Lucas 2:7, dice: y parió a su hijo primogénito y le envolvió en pañales y acostóle en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Piensen, si el orgullo hubiera escogido el lugar para el nacimiento del Hijo de Dios, ¿qué hubiera escogido? Pues un palacio real, esplendoroso. El orgullo hubiera diseñado ropajes especiales de lino, de sedas, para envolver al Hijo de Dios. Y lo hubiera merecido, porque no era cualquier rey, ni era cualquier hijo. Es el Hijo de Dios. El orgullo lo hubiera hecho descansar en una cama de oro, quizá, no sé, de marfil. Sin embargo, el plan maestro de Dios para su Hijo demandó que la profunda humildad de Cristo quedara al descubierto a fin de liberar al hombre de su orgulloso temor, de su orgullo. Y María envolvió al Rey de la humildad en pañales y lo acostó en un lecho adecuado en el pesebre. El unigénito Hijo de Dios dejó todo honor y reputación de la que disfrutó como el Creador, dueño y Señor de la creación, a fin de venir como un bebé pequeño en los brazos de María. Y piensen, Él, el Creador, vino a depender de su creación para su cuidado en esta nueva casa de carne. Esto es algo contrario a una ley y es algo que debiera hacernos pensar. Miren, es normal para Dios esperar que la creación se humille a sí misma y dependa de su Creador, en este caso, Cristo. Eso es lo normal y esta es la ley, para el cuidado y nutrimiento de su vida. Pero es incomparable e inigualable humildad que el Creador haga lo que no es normal, llegando a ser dependiente de su propia creación, para el cuidado y nutrición de su vida. De esta manera, el primer paso de humildad de Cristo lo llevó mucho más allá de lo normal, de lo natural, de su humilde pobreza. Esta cuestión de sus pañales y del pesebre. Qué inigualable humildad y dependencia como creador de su criatura para mantener o sostener la nueva casa, su cuerpo. Analicemos esto. No sé si quedó claro. El Creador espera que nosotros, como su creación, le pidamos y dependamos de Él para nuestro sustento. Y así es, esta es la ley normal. Pero aquí vino a obrar una cosa que no es normal, que el Creador se humillara de tal manera para depender del cuidado de su propia creación. Y esto fue lo que hizo el Señor. Miren, en relación a los pañales hay un detalle ahí importante. Los pañales físicos se envolvieron y cubrieron únicamente el cuerpo de Jesús, porque si ustedes leen, dice que él fue envuelto en pañales o en fajas, pues. Esto es en relación al cuerpo de Jesús, pero el mismo cuerpo humilde de Jesús formó los pañales eternos para Cristo, el Verbo, la palabra eterna. Y sí que este cuerpo de Jesús era como los pañales espirituales que estaban envolviendo a la palabra eterna, al Verbo que estaba dentro de él. Aunque el cuerpo de Jesús era santo, era un cuerpo humano, capaz de morir por la humanidad. Por eso antes de su muerte el cuerpo de Jesús no había sido unido a la infinitud de Dios, con su capacidad de ser omnipresente. Así que el cuerpo humano de Jesús antes de su muerte no poseía estos poderes ilimitados de la omnipresencia, estos recursos del Dios infinito. Solamente Cristo, la palabra, el Verbo, conoció la humildad y pobreza de los pañales de un cuerpo humano. Es decir,
Es increíble, de alguna manera, entender esta tremenda humildad, ese Dios que todo lo sabe, que tiene todo poder, tomó unos pañales, por así decirlo, en el cuerpo de Jesús y se sometió, siendo eterno, a un cuerpo humano. Cristo, quien había conocido esta omnipresencia sobre toda su creación, aceptó las limitaciones de un cuerpo humano tan pequeño que se vio forzado a depender completamente de su creación para vestir, alimentar y llevarlo de un lugar a otro. Cristo conoció entonces de esta forma la pobreza natural en el ámbito económico, a fin de demostrarnos la falta de fundamento que tienen nuestros temores a la pobreza en cualquiera de sus facetas. Sí, que el Señor nos mostró a través de ello que no debemos tener ningún temor y que confiar en Él. De alguna manera nosotros podemos vivir con un contentamiento y con una felicidad y con una gratitud en el corazón. Dios el Padre protegió, guardó y bendijo a Cristo tanto en la exaltación como en la humildad, enseñándonos que realmente no tenemos nada que temer cuando ponemos nuestra confianza en Él. Vemos entonces a través de esa humildad cómo Él puede librarnos de todas nuestras emociones dañinas, incluyendo orgullo, temores y demás. Entonces, Cristo es la palabra omnipresente y aceptó el grado más grande de las humillaciones y de las pobrezas cuando vino a ser envuelto en un cuerpo humano y quedó confinado al tiempo, a los momentos, como un ser humano. Él no era un ser humano. Él hizo esto por nosotros, para que también nosotros, por así decirlo, podamos aceptar las bandas, las envolturas de las restricciones que Dios nos pone, que es la humildad que Él pone. No importa qué humillantes pueden ser, Dios tiene un propósito para ello. Así que es un gran día cuando nuestra visión interna es limpiada, cuando es sanada y descubrimos que la felicidad no consiste en abundancia de las cosas externas que poseemos. Gracias a Dios por ellas, pero la felicidad no consiste en ello. El verdadero gozo y deleite consiste en la posesión de su verdad, de su vida interior. Así que Jesucristo tuvo que pasar por esta, digámoslo así, abstinencia de posesiones. Y luego la otra cosa, él tampoco tuvo problemas con la pobreza en el ámbito social, es decir, el no tener reputación. Entonces cada persona, lo admita o no, tiene miedo a verse rechazado en el ámbito social, a menos que tengamos a Cristo y su humildad reinando en nuestro corazón. Pero este tipo de miedo repetidamente dirige nuestra elección de amigos, el lugar donde vivimos, etc. La sociedad en general mira con menosprecio a aquellos que tienen poco en bienes materiales. Y este orgulloso temor social crea una misericordia dura y cruel actitud hacia otros de menor rango social. Por eso Jesucristo experimentó la pobreza social. Fue rechazado Él. Pero miren, por ejemplo, en Mateo 2:23, vemos cómo Él se humilló voluntariamente y aceptó la pobreza del rechazo. Aquí dice, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno. Entonces, la reputación, honor de la voluntad de Dios, su gloria, nunca dependen de los altos lugares de este mundo. Repito, la reputación, honor de la voluntad de Dios y gloria nunca dependen de los altos lugares de este mundo. Por el contrario, en Lucas 10:15 dice, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Cuando Dios trajo a su Hijo al mundo, pasó por alto el palacio del orgulloso rey, lo trajo a un pesebre en Belén y escogió un lugar adecuado donde Cristo el Mesías pudiera vivir y crecer. Y Dios seleccionó un humilde lugar de Nazaret. Él no escogió Jerusalén, la ciudad de la exaltación del rey David, pero de acuerdo con su divino plan maestro eligió la nada pretencioso, el pequeño y despreciado lugar humilde de Nazaret. No había nada impresionante y deseable acerca de Nazaret, tanto natural como socialmente ocupaba un lugar bajo. Y bueno, Cristo creció desconocido en ese lugar para el mundo a pesar de ser el Hijo de Dios. Sin embargo, sabemos que este era un lugar despreciable por lo que dijo Natanael
Y déjame terminar solo con esto. En San Juan 1:46 dijo él, ¿de Nazaret puede haber algo bueno? Pues claro que sí, el Hijo de Dios. Sin embargo, a través de ello entendemos que Jesucristo estuvo sin reputación en el mundo social, pero eso no fue importante para él y nos enseñó de alguna manera que eso para nosotros no debe ser tampoco determinante y que a Jesucristo no le importó llevar el reproche social por nosotros, a fin de librarnos de nuestro orgullo, de este temor al reproche social. Dios permite que de alguna manera muchas veces seamos rechazados por el mundo social a causa de nuestra fe. Sin embargo, yo quiero decirles esto, ¿no? Seguramente en gratitud podemos llevar un poquito de reproche social por Él, quien sufrió tan profundo grado de humillación y reproche social por nosotros. Él nos ha dado su vida, su poder, su verdad, todo lo que tenemos que darle en nuestra gratitud, la cual le podemos mostrar estando dispuestos a sufrir el reproche por amor a Él. Aunque Jesús fue estimado internamente por el mundo desestimado, Él fue altamente estimado internamente por el Padre y por sus ángeles. Bueno, damos gracias a Dios por este principio, por este primer punto, por este primer escalón. Que haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, antes se anonadó a sí mismo. Que haya en nosotros esta mente y este sentir que hubo también en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor les bendiga y Dios les guarde.